Buenas noches a todos, soy el Storyteller y estoy aquí para ayudarles a quedarse dormidos con estas historias de terror de Halloween. Así que, antes de empezar, asegúrense de suscribirse al canal y darle me gusta al video. Me encantaría saber de dónde son y a qué hora están viendo esto, así que déjenlo en los comentarios. Cuando estén listos, pónganse cómodos y relájense. No quería salir aquella noche. Tenía 16 años. Ya era grande para pedir dulces. Pero Mike no paraba de hablar de aquello. Aseguraba que no era sobre los caramelos, sino sobre mantener el corazón joven. Siempre soltaba ese tipo de cosas. Era cursi, pero con una amabilidad que golpeaba fuerte. Era el tipo de chico que se disfraza de payaso para visitar a niños enfermos en un hospital. Me gustaba eso de él, aunque a veces parecía vivir en una burbuja que no sabía que el mundo había cambiado. Apareció con la nariz roja y una bolsa de papel en la mano, para mí. Dijo que lo hacíamos por diversión. No quería fallarle, así que fui. El aire estaba helado y la calle olía a hojas mojadas, y todos los niños pequeños corrían con sus baratas máscaras de plástico. Por un rato, todo estuvo agradable. La gente se reía al vernos. Algunos nos dijeron que éramos demasiado grandes, pero Mike sonreía y decía, «Nadie es demasiado viejo para celebrar Halloween». Lo decía en serio, y eso fue lo que lo hizo peor después. No tenía idea de qué clase de personas podían existir más allá de esa cuadra. Estábamos a punto de irnos cuando vimos una casa al final de la calle, sin luces, sin calabazas, nada. La casa parecía no querer visitas, pero Mike insistió en tocar. A ver. El lugar estaba en silencio, con las cortinas cerradas y ningún sonido desde adentro. Le dije que dejáramos eso, pero él tocó. 3 golpes suaves. Siempre intentaba ser educado. La puerta se entreabrió, y una mujer mayor apareció y se quedó allí, con el cabello despeinado, un delantal puesto y ojos cansados, como si no hubiera dormido en días. La mirada que nos dio me hizo retroceder, pero Mike sonrió y dijo, «¿Truco o trato?». Su cara se torció, parecía enfadada. Dijo que éramos demasiado grandes para eso y su voz sonaba aguda, como si estuviera reprimiendo algo peor. Mike solo se rió y le explicó que era por diversión. Quería irme, de verdad, pero antes de que pudiera decir algo, su rostro cambió. La mujer sonrió. No parecía para nada real. Luego nos dijo que esperáramos y entró a la casa. Los segundos se hicieron largos, el porche se sentía más frío y yo lo único que quería era agarrar el brazo de Mike y alejarme de allí. Pero antes de que lo hiciera, ella volvió. Nos dijo que había hecho algo especial y nos invitó a entrar. Dijo que sería grosero rechazarla. Mike asintió antes de que pudiera decir algo. Al entrar, lo primero que me golpeó fue el olor a productos de limpieza y algo agrio. Todo estaba ordenado, pero extraño. Esa limpieza que parece obligada, forzada. Había muñecos en la estantería, rotos de diferentes maneras, sin ojos y con las caras agrietadas. Intenté no mirarlos demasiado tiempo. Me daban escalofríos. Entonces nos dijo que nos sentáramos mientras traía un plato de postres. Mike se sentó como si fuera normal, pero yo me quedé de pie y le dije que deberíamos irnos pronto. Me miró con esa expresión que decía, «Relájate». Y luego me senté, pero no me quité el abrigo. Los sonidos de la cocina eran extraños. Cajones golpeando, metal tintineando. No sonaba como alguien que solo está sirviendo comida. Mi estómago se tensó. Algo en esa casa y en esa mujer me ponía nervioso. Se sentía fuera de lugar. Cuando ella volvió, traía un pequeño plato de pasteles redondos. Se veían desiguales, nada grumosos. Dijo que los había guardado para alguien especial. Mike sonrió como un tonto.
y tomó uno de inmediato. Ella parecía orgullosa cuando lo hizo, pero cuando se volvió hacia mí, dije que estaba bien, que ya había comido demasiados dulces. Su sonrisa se desvaneció por medio segundo, luego volvió, esta vez más tensa. Algo cambió después de eso. De alguna manera, toda la habitación se volvió extraña. Ella dejó de sonreír y su rostro se volvió pálido. Sus ojos no parpadeaban y noté que estaba mirando directamente a Mike. Él intentó preguntar si algo pasaba, pero ella no respondió. Solo seguía mirando. Podía oír el tic-tac del reloj en la pared, y eso fue todo. No había coches, no había niños afuera, solo ese reloj que parecía martillear en mis oídos. Mike se rió nervioso. Pero entonces, pasó. Tosió una vez, luego otra más fuerte. Al principio pensé que se estaba ahogando con el pastel, pero luego su cara fue tomando un tono azulado y empezó a salir espuma de su boca. Mi corazón dio un vuelco y me moví para tratar de ayudarlo, pero entonces su silla se volcó y cayó al suelo, temblando, jadeando y haciendo ruidos que ni sabía que existían. Grité como un loco, completamente aterrorizado. Traté de ayudar, pero no sabía qué hacer. Él pateaba, tratando de respirar, pero nada funcionaba. Entonces, de pronto, dejó de moverse. Cuando miré hacia arriba, ella nos estaba mirando. No sorprendida, no asustada, solo mirando, aún sosteniendo el plato y aún de pie, como si hubiera estado esperando que esto sucediera. Se acercó a mí lentamente. Su cara no se movía, pero sus ojos parecían vivos de la peor manera. Entonces se agachó y trató de meter un trozo pastel en mi boca. Sus manos temblaban, pero su agarre era fuerte. La empujé con todas mis fuerzas, haciéndola chocar con unas sillas. Traté de correr, pero resbalé en la alfombra y caí de bruces, y ni siquiera alcancé a levantarme cuando ella ya estaba sobre mí de nuevo. Sus rodillas presionaban mi pecho y sus manos se enredaron alrededor de mi cuello. Podía sentir sus uñas hincándose en mi piel mientras murmuraba cosas que no alcanzaba a entender. Oía palabras como inocencia y enseñar, pero no tenían sentido. En medio de la desesperación, busqué lo primero que pudiera agarrar, y mi mano tocó algo áspero. El pastel que había dejado caer. Lo agarré en un puño, y sin pensar, se lo empujé a la mujer con todas mis fuerzas en la boca. Ella trató de escupirlo, mordiendo mis dedos, pero logré agarrar su mandíbula y mantenerla cerrada, empujando con mis dedos hasta que se lo tragó. Ella se atragantó y me soltó, no sin antes darme un fuerte golpe en la cara. Luego se arrastró lejos de mí y corrió por el pasillo, tambaleándose y jadeando. Me quedé allí, temblando, jadeando y mirando el cuerpo de Mike. Su cara hinchada y azulada ya no se parecía a él. Oí a la mujer en el baño tratando de vomitar. Escuchaba el agua correr y a ella dar arcada tras arcada, mientras gemía y hacía ruidos horribles, pero no me moví. No podía. Las sirenas llegaron rápido, pero ni siquiera recordé haber llamado a alguien. Alguien debió haberme oído gritar. La puerta principal se abrió de golpe y los policías entraron gritando. La encontraron en el baño, medio consciente, en el suelo y con vómito por todas partes. Intentaron hablar conmigo, pero no podía articular palabras. Solo me senté junto a Mike, viendo su maquillaje desdibujado y su nariz roja a unos pasos. Uno de los oficiales cubrió su cuerpo con una manta, y otro me dijo que la mujer lo había envenenado con cianuro. No la arrestaron, la llevaron a un hospital en su lugar. Dijo que necesitaba ayuda. No entendía cómo alguien podía hacer algo así y seguir siendo llamada enferma en lugar de malvada. Igual ya no importaba. Mike se había ido. Me quedé en el coche de la policía afuera de esa casa, mirando las luces parpadeantes en las ventanas. Las muñecas seguían mirando desde la estantería y seguía pensando en cómo había dicho que eran para alguien especial.
Supongo que eso significaba a alguien como él, alguien demasiado noble para ver el peligro venir. Lo enterraron unos días después. Todo fue tranquilo, pequeño. Sus padres no pararon de llorar, y yo no podía mirar su foto sin verlo en el suelo de esa casa maldita, dando su último aliento. El periódico lo llamó una tragedia de Halloween. Ni siquiera mencionaron su nombre completo. Unas semanas después, supe que la mujer había sobrevivido. Alguien dijo que la trasladaron a un hospital psiquiátrico en otra ciudad, pero nadie sabía qué pasó después de eso. Algunos dijeron que dejó de comer, otros que hablaba sola toda la noche. No me importaba, solo quería que se fuera. A veces todavía paso por esa casa. Ahora está vacía. La pintura se está pelando, las ventanas cubiertas y el buzón oxidado. Nunca toco la puerta. Solo me quedo un segundo y me voy. Cada Halloween, los niños siguen llegando a esa calle, riendo y tocando puertas. Mantengo las luces apagadas y no respondo, porque sé que hay personas como ella todavía ahí afuera, sonriendo y esperando por alguien demasiado amable para darse cuenta de la maldad de otros. El Halloween anterior, mi mejor amigo, Leo, y yo íbamos con nuestro amigo en común, Nick, a pedir dulces. Nos movíamos por un barrio que era casi un micromundo de lujo. Casas enormes, jardines perfectos, faroles que parecían sacados de una revista. Todo estaba bien al principio. Apenas empezamos, nos llovían caramelos del cielo y cada puerta parecía doblarse ante nuestra esperanza de ganar el trofeo de la noche. Pero, como suele pasar, la cosa se torció cuando una tormenta salvaje se desató de la nada y terminó con la racha en un suspiro. Corrimos a la casa de Nick para ponernos a salvo. Sus padres no estaban y no iban a llegar pronto. La tormenta era una locura. El viento aullaba como un lobo furioso y la lluvia golpeaba las ventanas con fuerza brutal. Cada pocos segundos, un relámpago iluminaba todo y el trueno rugía como si la casa fuera a desmoronarse. No fue mala la idea en ese momento, pero conforme avanzaba el tiempo, se fue volviendo cada vez más molesta, así que nos refugiamos en la parte más tranquila de la casa. Nick tenía un pequeño cine en casa, un cuarto secreto que parecía sacado de una película antigua. Era perfecto para escapar, sin ventanas, perfectamente insonorizado, y aún así podíamos oír la tormenta retumbando desde afuera. Entonces se nos ocurrió la idea de ver una película y esperar a que bajara la tormenta. Pasaron como 20 minutos desde que empezó la película, cuando Nick se levantó y pausó el proyector. Dijo que había cambiado de opinión porque no era tan aterrador como parecía, así que fue a buscar algo más intenso, como dijo. Regresó con una caja de juegos antiguos y, para nuestra sorpresa, con una ouija que decía que era una reliquia familiar de siglos, no solo un juguete de Hasbro. Obviamente, Leo y yo no le creímos del todo, pero la tabla parecía real. Envejecida, con la veta del tronco visible en cada borde y, supuestamente, la lente hecha de cristal, no solo vidrio. Según Nick, el planchete estaba tallado de la misma madera y todo parecía sacado de una leyenda. Nos dio hambre de curiosidad, así que nos sentamos en el piso, justo bajo la pantalla del proyector, en la penumbra de la sala. Las luces estaban al mínimo y la tormenta aún golpeaba la casa como si quisiera derribarla. El ambiente era perfecto para invocar fantasmas, aislados del ruido exterior. Los tres colocamos las manos sobre el planchet, y Nick fue quien preguntó si había algún espíritu con nosotros. Para nuestro asombro, el planchet comenzó a moverse, muy despacio al principio. Primero se deslizó hacia la esquina superior izquierda, apuntando así. Nos echamos a reír, pensando que alguien lo movía a propósito. Luego, Nick pidió al espíritu que demostrara su existencia de alguna manera. Entonces el movimiento se volvió más rápido,
y el planchet se detuvo en el número 3. Nick soltó una carcajada, diciendo que claro, éramos 3, pero que eso no demostraba nada. Después, el planchete recorrió los números 2 y 1, uno tras otro, como si alguien estuviera marcando un conteo. De pronto, en un segundo, el proyector volvió a empezar la película por sí sola. Todos saltamos del susto y retiramos las manos de la tabla. Culpe a Nick de haber usado el control remoto en secreto, pero él señaló dónde estaba sentado antes y, efectivamente, el control remoto estaba en el reposabrazos, completamente fuera de su alcance, o el de ninguno de nosotros. El aire se llenó de un silencio tenso entonces. Nick era el más asustado de todos, murmurando que algo estaba en la casa, mientras Leo y yo mirábamos la pantalla, incrédulos de que la película se hubiera reanudado sin nosotros. Mientras tanto, la proyección se iba oscureciendo poco a poco, como si una sombra quisiera invadir la pantalla. La sombra crecía desde la parte inferior y se elevaba hacia el centro, como la silueta de una cabeza que alguien estuviera colocando frente al proyector. Nos dimos la vuelta al mismo tiempo, buscando a alguien en la segunda fila o detrás de nosotros, pero no había nadie. De repente, Nick se descontroló. Corrió al proyector, sacó el cable de alimentación y, al volver, agarró la huilla y el planchet con una mueca furiosa y salió disparado del cine. Leo y yo lo seguimos hasta la puerta principal, donde nos refugiamos bajo la lluvia fría. Entonces, Nick los dejó caer en el cesto de la basura, maldiciendo entre el miedo y la rabia. Lo vimos entrar a su habitación y cerrar la puerta con un golpe, dejándonos solos en la sala de juegos. Leo y yo nos quedamos ahí, sin saber qué hacer, tratando de divertirnos distraídamente con el billar, pero no logramos empatar ni un tiro. El silencio pesaba demasiado. Cuando Nico regresó, un poco más calmado, se sentó con nosotros, pero el ambiente seguía tenso. Nadie sabía exactamente qué decir. Entonces, un detalle cambió todo el ánimo. La sala de juegos era el único punto de acceso al cine, y la puerta que llevábamos cerrando se quedó entreabierta. Dentro, se oía un ruido suave, un murmullo que no encajaba con la tormenta. La película seguía sonando, pero la sala estaba vacía. Caminamos con pasos cautelosos por el pasillo hasta el cine, con la penumbra haciendo que cada detalle se viera distinto y espeluznante. La curiosidad nos llevó a girar una esquina, y fue entonces cuando la vimos. Al final del pasillo, sentada en el primer asiento de la fila central, estaba una anciana envuelta en una bata de dormir. Estaba mojada, con el pelo goteando, y cuando giró la cabeza para mirarnos, sonrió con un rostro arrugado y cansado. Esa fue la señal para correr. Salimos a toda prisa de la sala, gritando y aterrorizados. Nick cerró la puerta y la trabó con la mesa de futbolín para asegurarnos de que quedara sellada. Encendimos todas las luces de la casa y, de inmediato, llegaron los padres de Nick. Les contamos que había alguien en el cine y fueron a revisarlo, pero no encontraron a nadie. Aún así, el asiento de la anciana seguía empapado, como si hubiera estado realmente allí, no como un simple efecto de luz o sonido. Eso no bastó para convencerlos, y nos regañaron por haber manipulado la ouija. Pero cuando su padre fue a revisar la basura por la tabla, para demostrar que no existían los fantasmas, la ouija no apareció. La encontró de vuelta dentro del armario de juegos, como si hubiera encontrado el camino de regreso sola. Los padres de Nick al principio pensaron que estábamos exagerando, pero luego nos regañaron por haber estado jugando con cosas que no entendíamos. Pero Nick, Leo y yo sabemos lo que vimos aquella noche. A partir de entonces, Nick admite que no ha puesto un pie en ese cine. Asegura que la casa quedó embrujada por el espíritu de su tatarabuela, la dueña original de la ouija, y quien asegura que es la persona que vimos en el cine esa noche. No queremos sembrar miedo en la gente, así que no vamos contando la historia por ahí, pero la experiencia quedó grabada en nuestras cabezas. Si alguna vez preguntas a Nick sobre esa noche,
te dirá que no fue solo una broma de Halloween, que hubo algo más allá de la tormenta y de las risas. A veces me pregunto si aquel espíritu no quería decirnos algo, una advertencia velada de que hay líneas que no deben cruzarse, objetos que no deben tocarse y memorias que, una vez invocadas, no pueden borrarse. Cada Halloween, cuando el viento golpea con fuerza y la lluvia golpea como si quisiera entrar por las rendijas, me quedo pensando en aquella anciana en la sala de cine y en la forma en que el miedo te agarra sin avisar y te recuerda que, a veces, lo que buscas en una noche de dulces puede terminar encontrándote a ti. En 2003 fue un año bien complicado para mi familia y para mí. Mis viejos acababan de divorciarse y mi papá estaba trabajando horas extra una noche de Halloween. Yo tenía 14 años y mi hermana menor, Emily, tenía 7. Así que mi padre confió en mí para acompañar a mi hermanita a pedir dulces. Cuando Emily y yo volvimos de la escuela, encontré un papelito en mi buzón. Solo era un trozo de papel con el mensaje: «Moriría por ti», decía. Obvio que eso me puso los pelos de punta, así que lo llevé adentro para mostrárselo a mi papá, pero él no estaba. Debió haberse ido temprano para trabajar, así que decidí tirarlo, para que Emily no se enterara. Esa noche habíamos quedado en salir a recorrer casas para conseguir más caramelos que nunca. Salimos y nos divertimos, e incluso me topé con algunos amigos. Pero de vuelta a casa, una voz surgió desde la casa de alguien cercano. «Hola niños, oigan, vengan aquí», dijo un tipo. Miramos alrededor y no vimos a nadie hasta que Emily me agarró y señaló hacia la ventana. Allí había un hombre disfrazado de payaso. «Entren. Tengo Play-Doh y tengo cualquier dulce que puedan imaginar». Emily y yo corrimos como si el diablo nos persiguiera por la calle, gritando hasta que por fin llegamos a casa. Al llegar, me di cuenta de que la puerta de la entrada no solo estaba sin cerrar, estaba abierta de par en par. Repetí hola varias veces, pensando que tal vez el viento la había abierto, y eso es lo que parecía. Nos sentamos en la sala y tratamos de olvidar por completo aquel encuentro con el payaso de la ventana y empezamos a contar nuestros dulces y a ver una película. Cuando de pronto oímos tocar la puerta, sabíamos que no podía ser nuestro papá ni nuestra mamá. «¿Quién está ahí?», pregunté con cautela. Hubo una pausa larga hasta que alguien respondió: «Soy Jesucristo. Estoy aquí para salvarlos del mal de Halloween». Emily gritó y ambas salimos corriendo de nuevo. Nos refugiamos en la habitación de papá, con la puerta cerrada con llave. Intenté llamar a mi papá varias veces, pero no respondía. Entonces vimos una figura cerca de la ventana de la habitación de papá. Una persona de pie con un traje y una máscara de cerdo. «Está bien. Soy Jesús y morí por los pecados de los niños», dijo, con una voz espeluznante. En ese momento vino a mi cabeza el papel que había encontrado antes. Emily y yo nos escondimos tras la cama de papá y nos quedamos ahí, aterradas. Podíamos oírlo golpear la ventana y tararear una extraña canción. «Déjenme entrar o me cortaré las muñecas esta noche cuando los vea dormir», amenazó. Nos quedamos en el suelo, temblando. Emily lloraba y yo hice lo posible por quedarme firme por ella. Después de un rato, el tipo se apartó, pero mi hermana y yo seguimos acurrucadas detrás de la cama hasta que papá volvió a casa. Le contamos lo ocurrido, y él pareció desentenderse bastante. Solo quería descansar tras un día agotador de trabajo. Al día siguiente, apareció en el porche un disco extraño. Era un DVD en blanco con la frase escrita en marcador: «No lo veas a menos que ames a Jesús». Mi estómago se contrajo. Sin embargo, lo agarré y me fui a mi habitación para ponerlo en la PlayStation 2. Era una de las cosas más tétricas y perturbadoras que había visto. En la pantalla aparecían imágenes muy inquietantes de un hombre altísimo caminando entre el bosque sobre zancos con un traje peculiar.
El video se cortaba con un efecto de estática de VHS y mostraba la silueta de un hombre en un campo con una cruz. Luego venían cortes con imágenes cada vez más perturbadoras. Entre las escenas recordadas había una en blanco y negro de un hombre sumamente gordo en la cama, con la cara cubierta de pintura blanca y comiendo helado con las manos desnudas. El video no tenía sonido más que un leve zumbido de fondo. Le pasé el DVD a mi papá y le conté lo sucedido nuevamente. Él dijo que lo revisaría, aunque al final nunca lo hizo. Esa fue la última vez que vi ese DVD, y mi papá nunca volvió a mencionar nada al respecto. Dijo que simplemente lo tiró y que no tuvo oportunidad de verlo. Me pregunté quién podría haber sido y por qué alguien querría asustar a una adolescente de esa manera tan horrible. ¿Eran realmente peligrosos o solo estaban jugando una broma de mal gusto? Supongo que nunca lo sabré. Aquel año 2003 terminó siendo, de algún modo, uno de los más extraños de mi vida, con un peso que aún recuerdo cuando pienso en Halloween. El 2014 fue uno de esos años que te marcan sin necesidad de grandes escenas. Acababa de terminar la secundaria, conseguí mi primer trabajo y sentía que la vida realmente estaba por empezar. Mis amigos de la secundaria y yo seguíamos pegados, todos viviendo en la misma zona, así que las escapadas de fin de semana eran la norma. Nos pasábamos el tiempo haciendo nuestras travesuras habituales, pegados a la vibra del barrio, hasta que, de pronto, en nuestra veintena temprana, cada quien tomó su propio camino. Esas historias de cuando éramos teenagers tienen un puesto especial en mi memoria, pero hay una anécdota en particular que se quedó clavada de una manera inquietante. Era principios de octubre de 2014, y todos estábamos subidos a la parrilla de Halloween, esperando cada plan más macabro que el anterior. Había fiestas, casas embrujadas y fogatas por doquier. Una noche, mis dos amigos y sus novias buscaban algo realmente escalofriante para hacer. O sea, éramos yo, mi amigo Tomás, su novia Mara, Bruno y su novia Lía. Yo era el soltero del grupo y, la verdad, no me importaba ser la quinta rueda cuando salía con ellos. Bruno sacó a relucir un viejo cementerio de nuestro pueblo, un sitio que todos conocíamos bien. El lugar daba yuyu, porque justo en medio había un viejo cementerio indígena que le daba un toque extra siniestro. Nuestro plan era usar una de esas apps de cazafantasmas, tomarnos unas cervezas, fumar un poco de hierba y ver si pillábamos algo raro con suerte. Cuando llegamos, no había luces en el cementerio y todo estaba sumido en la oscuridad. El lugar estaba cerrado y cercado, así que tuvimos que saltar la valla para entrar. Yo lideré con la linterna del móvil, mientras los otros dos consolaban a sus novias, que estaban más asustadas que mi grupo. Nos estábamos divirtiendo, hasta que Lía juró que vio a alguien. Al principio pensamos que estaba loca, pero ella insistía en que había alguien más allá, en el bosque. Esto me dio un escalofrío, pero aún así no dejé que me venciera el miedo. Era joven y demasiado confiado en mi capacidad para enfrentar cualquier cosa si salía mal. Así que me hice el tipo duro. Tranquila, Lía. Si hay alguien ahí, confía en mí. No se atreverán a meterse con nosotros, y me aseguraré de que así sea, dije con una sonrisa desafiante. Después de unos minutos de caza fantasmas, todos oímos una tos proveniente desde la cima del cerro del cementerio. Allí arriba era casi imposible ver algo, con un gran árbol justo encima. Quise ser el héroe del grupo, así que empecé a subir la pendiente. «Hola», dije mientras avanzaba. No vi ni oí nada en ese instante, así que me di la vuelta para volver con el grupo. Y entonces, mientras regresábamos, todos escuchamos una guitarra acústica que sonaba desde la misma oscuridad. Nos quedamos en silencio, pegados a la sombra, escuchando. La melodía se convirtió en una canción con una letra perturbadora sobre un esqueleto. La letra decía algo como: «Pobre esqueleto,
Te he estado esperando. Pobre esqueleto, te llevaré a casa. Las chicas se quedaron rezagadas, reacias a acercarse a la música. Mara se quedó atrás con ellas mientras Tomás y yo decidimos ir a ver quién estaba tocando a esa hora en medio del cementerio. Nos escondimos detrás de un tronco y observamos a un hombre delgado, de mediana edad y con un sombrero fedora, tocando una melodía. El tipo estaba solo y parecía creer que era el único que estaba allí. De pronto terminó de tocar y, sin más, dio un vistazo directo al árbol donde nos escondíamos. Decidí no asustarlo, así que salí de detrás del baúl de hojas. ¿Qué onda, amigo? Te escuché tocar y quería ver qué rolas tenías. Suena bien, ¿eh? Le dije, mientras él seguía clavado mirándonos. Solo nos estábamos cazando fantasmas y bebiendo cerveza. Espero que no te moleste, añadí. El tipo se quedó quieto, como una estatua, y nos observó sin pestañear. Me daban escalofríos cada vez que pensaba en ese tipo sentado ahí, en la pura oscuridad, justo al lado de una tumba. No se podía ver su cara porque el fedora la cubría casi por completo. Decidimos volver a acercarnos a las chicas y a Bruno cuando oímos que el hombre dijo: «Sí, claro». Tomé a Tomás por el hombro. Al voltear, el tipo seguía en el mismo sitio, pero de pie. «¿Qué fue eso?», soltó Tomás. Pero entonces, el tipo comenzó a correr hacia nosotros y, en una reacción instantánea, salimos corriendo sin mirar atrás. El resto del grupo pensó que todo era una broma. «Vamos, hay que irnos ya», dije jadeando. «Él viene detrás». Las chicas y Bruno se fueron riéndose, pensando que era una estupidez. Pero cuando aquello apareció de la oscuridad, todos dejaron de reír. «Este es mi cementerio», dijo el hombre con voz baja. «¿Creen que pertenecen aquí? ¿Creen que pueden reírse y burlarse de mí?». Nos quedamos paralizados por completo. «Más vale que te mantengas lejos de todos nosotros, ¿eh?», dije, intentando sonar firme. El tipo corrió directo hacia nosotros de nuevo, pero en vez de correr, levanté el puño, dispuesto a defendernos. El hombre se acercó a un par de pasos, y luego, sin más, se desvió hacia la derecha, hacia el bosque, y siguió corriendo hasta que ya no pudimos verlo. Los 5 salimos corriendo hacia la valla, y nos olvidamos de quedarnos para discutirlo. Regresamos a nuestras casas en silencio. Ninguno quería hablar de lo ocurrido. Al día siguiente, le pregunté a mi mamá si conocía a alguien que fuera dueño de ese cementerio. Me dijo que, por lo general, los dueños estaban allí durante la semana cuidando el césped y que deberíamos contárselo. Bruno y yo volvimos unos días después para hablar con el jardinero. Le contamos lo ocurrido y él nos dijo que no había que ir al viejo cementerio a esas horas. Nos dio una breve clase y, ya frente al tema del hombre, comentó que allí aparecen todo tipo de cosas extrañas por la noche. Dijo que lo más común era ver a satanistas que vienen de la ciudad para hacer rituales extraños en el cementerio y ladrones de tumbas. También dijo que creía que el hombre era un local que vive con sus padres y que, en general, es alguien raro que pasa el día paseando por el cementerio sin ningún propósito. Pero esa explicación no me convenció mucho. Hasta el día de hoy no sé exactamente quién era ese hombre. Pero lo que sí sé es que no pienso volver a ese cementerio de noche. A veces pienso que esa noche fue solo una broma pesada del destino, o tal vez algo más oscuro quedó grabado en ese lugar para siempre. En cualquiera de los dos casos, aprendí a escuchar más a mi intuición y a respetar esos lugares que esconden silencios y que piden ser dejados en paz. Y sí, cada vez que recuerdo ese episodio, me dan escalofríos, porque una vez alguien me demostró que la oscuridad también sabe moverse con música propia, y que no siempre es buena idea tentar a lo desconocido.
Esto ocurrió a finales de octubre de 2023, así que fue hace poco, pero ya pasó demasiado rápido. Yo estaba terminando el último año de secundaria y, como suelen hacer los adolescentes, queríamos darle un cierre épico a nuestras temporadas deportivas. Mi novia, Isa, y yo habíamos decidido asistir a una fiesta que celebraba el fin de la temporada de fútbol escolar, que había acabado apenas unos días antes. Había pateado el balón durante 8 años y Luna había estado en las porristas durante una década, así que la idea nos parecía un buen homenaje a todo lo que habíamos empujado para llegar hasta ese momento. Conocía bastante bien al anfitrión, al que llamaremos Theo, porque también estaba en el equipo y tenía la casa libre para él solo. La idea del plan era que yo fuera el conductor designado para Isa, para mi amigo, Nico, y para su novia, a quien llamaré Luna, no me acuerdo de su nombre, quienes también vendrían con nosotros. Nico vive a 2 ciudades de distancia. Sus padres se mudaron en su último año y decidió terminar la secundaria en nuestra ciudad para no quedarse aislado. Aparte de la zona céntrica, nuestras ciudades no son muy grandes, así que Nico quedaba a unos 20 minutos en coche. Esto va a importar más adelante. Y Halloween era el tema de la fiesta, claro. Yo fui de Jack Skellington, solo con el traje, y le pedí a Isa que me maquillara para parecer un esqueleto, mientras ella iba como Sally. Nico fue de Chucky, y Luna iba como la novia de Chucky. Estoy casi seguro de que su nombre real es Tiffany, pero si me equivoco, 1000 disculpas. En fin, llegamos a la fiesta y había muchísima gente, el equipo de porristas completo, casi todo el equipo de fútbol, y hasta gente de la escuela rival, que traía su propio equipo de fútbol y su grupo de porristas para el evento. Como en cualquier típica fiesta de secundaria, había quien bebía más de la cuenta y sin control, así que las cosas se pusieron bastante movidas. Estaba jugando beer pong por equipos, yo con Nico contra otros 2 amigos, cuando de pronto una voz familiar llamó mi nombre. Me giré y era un chico de nuestra secundaria que me miró con una máscara de Jason y su típica sudadera con jeans. Este era Bob. Bob era un personaje extraño, para decirlo suave. Lo conocí en mi clase de historia del primer trimestre. Se acercó al azar y empezó a hablarme, y desde el principio noté que no era muy hábil socializando. Siendo parte del equipo de fútbol, muchos esperaban que fuera un creído, pero yo siempre trato de ser abierto y amable con todos, así que lo fui conociendo bastante bien en esa clase. Demasiado bien, tal vez. Me contaba, sin filtro, sus frustraciones por estar soltero y virgen, y lo desesperado que estaba por algo grande en su vida sentimental. Tampoco parecía captar muy bien las señales sociales. Hablaba como si fuéramos amigos desde siempre, y soltaba chistes extraños o fuera de lugar. Sus padres eran acomodados, manejaban autos deportivos y vivían en una casa enorme. A pesar de todo eso, él vestía casi lo mismo todos los días, tenía el pelo largo y grasoso y, en general, no aparentaba para nada ser alguien con ese nivel social. También empezó a empujar bromas de contacto físico en el pasillo, lo cual no era grave en sí, pero era otra persona más a la que chocar la mano en cada paso. Poco después me enteré, por alguien que iba a la secundaria con él, que tenía un crush enorme con Isa en su momento, y que solo buscaba hacerse mi amigo para acercarse a ella. Eso no tenía mucho sentido entonces, pero quedó en mi cabeza. Entonces comencé a notar que cada vez que él chocaba mi mano, Isa estaba cerca, y él intentaba quedarse más tiempo y meterse en nuestra conversación. No es que me molestara, solo que a veces resultaba un poco inquietante. Él comenzó a hacer preguntas triviales para conversar y trataba de responderle lo mejor posible, pero mi atención real estaba en el juego. Así que después de un rato me dejó en paz. La fiesta iba bajando de intensidad y yo me acomodé en un círculo con algunos compañeros para recordar viejos tiempos en el equipo y hablar de cuánto lo extrañaríamos.
Cuando terminara la noche, decidí reunir al grupo y marcharnos. Isa estaba sentada en un círculo con el equipo de porristas a unos 5 metros de mí. Probablemente estaba haciendo lo mismo, así que no fue difícil localizarla. El problema mayor era encontrar a Nico y a su novia. Llamé a Nico, pero no respondió, y no tenía el número de la novia. Al principio pensamos que, tal vez, estaban besándose en algún dormitorio. Así que empezamos a recorrer la casa, tocando puertas, abriéndolas y viendo si había gente, y luego cerrando de nuevo. Bob nos vio entrar a un cuarto y cerrarlo cuando se acercó para preguntar con tono bromista: ¿qué están tramando ahí adentro? Su tono sonaba raro y espeluznante, pero lo ignoré. Le pregunté si había visto a nuestro amigo, y solo me respondió: no. Así que seguimos buscando. Bob empezó a seguirnos, lo que empezó a molestarme. Por fin encontré a Nico en el baño, vomitando en el inodoro junto a Luna. Una vez que terminó, fui a agradecer al anfitrión por su hospitalidad y le propuse pasar el día siguiente para ayudarlo a limpiar. Theo me dijo que estaba bien, que de hecho había gente quedándose a dormir, que lo ayudarían por la mañana. Igual le dije que me acercaría si hacía falta. Estábamos caminando hacia mi coche cuando oí a Bob decir: «Oye, amigo, ¿me das un aventón?». Ya estaba cansado y tenía que desviarse para dejar a Nico y Luna, así que acepté de todos modos porque soy buena onda. No me importaba ir hasta su barrio. Había varias casas bonitas y, con Halloween a la vuelta, era bonito verlas iluminadas. Primero lo dejé a él y luego me dirigí hacia la casa de Nico, que ahora sería un viaje de 25 minutos, y ya eran cerca de las 2:30 de la mañana. En ese momento, Luna dijo que se quedaría a dormir en su casa, cosa que agradecí, así que después de dejarlo empecé a regresar a la mía. Isa se ofreció a quedarse a dormir conmigo también, porque estaba agotada. También le agradecí por eso. Llegué a casa, me cambié y me lavé lo más que pude del maquillaje. Isa hizo lo mismo y luego se acostó a mi lado. Pero después de un par de segundos se levantó y preguntó si escuché algo. Al principio no entendí, pero luego puse atención y oí pasos justo encima de mi ventana. Mi cuarto está en el sótano, así que esos pasos estarían en el patio trasero, entre nuestra casa y la calle, cercano a la cerca. Probablemente son solo mapaches, dije. No, suenan demasiado pesados para ser mapaches, respondió Isa. Probablemente solo sea nuestro perro Bear, dije, refiriéndome a nuestro gran danés de casi 100 kilos. No, cerramos la puerta para perros, ¿recuerdas?, dijo ella. Tenemos una puerta especial para perros que solo se abre con un llavero que dejamos en el collar de Bear. Esto mantiene a los mapaches lejos. También hay una opción para bloquear completamente, así que, incluso con el llavero, la puerta no se abriría. No recordaba haberla cerrado, pero tampoco tenía respuesta, así que me quedé en silencio. Luego ella se levantó. «¿A dónde vas?», pregunté, y dijo que iba a comprobar si realmente era Bear. Me sentiría fatal si la dejaba ir sola, así que le dije que iría yo. Al subir las escaleras al primer piso, vi a mi perro durmiendo frente a la puerta del sótano, así que no podría haber sido él. Pero entonces tuve curiosidad. Abrí la puerta del patio trasero y di un paso al porche y miré alrededor, pero con la luz del porche no vi mucho. Bajé y empecé a investigar con la linterna del teléfono. Pude ver el resplandor de mis LEDs a través de la ventana, pero no vi nada más. Pero entonces, algo aterrador pasó. Un animatrónico del vecino del oeste se activó en el patio delantero. Era una especie de guardián de una cripta, ya saben, este esqueleto con ojos verdes y grandes. El de mi vecino estaba erguido y era enorme, con unos ojos verdes que alumbraban y una voz que parecía humana. A nuestros vecinos les encanta Halloween, así que decoran sus patios de ambos lados de la calle. En ese momento salté del susto y corrí de vuelta a la casa. Luna me preguntó si había visto algo, y solo dije que no, porque realmente no vi nada.
Así que regresamos a la cama y me quedé dormido. Me desperté de nuevo en medio de la noche ante el zumbido del animatrónico activándose otra vez. Supuse que era un sensor de movimiento o algo así, captando un sombrero movido por el viento o mapaches. Traté de volver a dormir. Pero ahora las luces LED me despertaron porque, para ser honesto, me gusta dormir con ellas encendidas, aunque luego me agobian y no tienen temporizador. Pero entonces, la cosa se repitió de nuevo con el animatrónico, pero esta vez fue distinto. Cuando apagué las luces, vi que mi pozo del jardín brillaba en verde. Sí, un pozo con rejas para que no caiga nadie, pero ahí estaba, iluminado en verde y con un zumbido que parecía indicar que el guardián estaba justo encima. En ese momento sentí un susto real. No sabía cómo podía Isa seguir durmiendo, y yo me quedé flotando ahí, sin moverme, con el corazón a 1000. Al final, se calmó solo y me quedé sentado un rato, tratando de tranquilizarme. Pensé que alguien podría estar tratando de gastarme una broma, así que me desplacé por el teléfono un poco para cansarme y volver a dormir. A la mañana siguiente, me di cuenta de que las luces LED seguían apagadas, así que no era un sueño. Al momento de prepararse, intenté llamar a Nico para ver si estaba bromeando con ese esqueleto aterrador, pero no respondió. Probablemente seguía dormido tras aquella noche de alcohol. Entonces pensé, ¿por qué Nico conduciría hasta mi casa borracho solo para molestarme? Estaba demasiado intrigado y nervioso, y de pronto recordé que nuestros vecinos tienen un hijo de mi edad, alguien que también jugaba en el equipo de fútbol. Así que lo llamé, y para mi sorpresa contestó. Le conté lo de los animatrónicos y cómo había estado afuera de mi patio, sin mencionar que parecía estar justo encima del pozo. Quería que creyera que me había dormido y que él había hecho el esfuerzo en vano. Él dijo que todos los animatrónicos deberían estar desconectados porque estaban fuera de la ciudad por el fin de semana, para evitar un posible incendio eléctrico, y aseguró que no tenían ningún guardián de la cripta. Lo conozco lo suficiente como para saber que no miente con facilidad. Así que aquello me sorprendió y me inquietó al mismo tiempo. También me di cuenta de que no había estado en la fiesta, así que realmente estaba fuera. En ese momento, decidí dirigirme al lugar del animatrónico del esqueleto para comprobar si estaba encendido, pero resultó estar desconectado. Subí y bajé el cable 3 veces para asegurarme de estar manejando el cable correcto, porque ya estaba alerta. Nada. Ese era el cable. Me rasqué la cabeza, comenzando a sentirme muy inquieto, y decidí bajar al sótano para tomar una cerveza de mi refri personal. Pero entonces me encontré con algo que me dejó helado. En el piso, cerca de mi ventana, había una máscara de Jason. La recogí y la miré. Era exactamente igual a la de Bob. El recuerdo de la noche pasada me golpeó duro. Los pasos, el esqueleto, la máscara en el piso de mi habitación. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. ¿Podría haber estado Bob detrás de todo esto? Pero él ni siquiera sabía dónde vivía, o eso creía. Cargar con un animatrónico de ese tamaño parecía imposible para alguien tan torpe. Pero la máscara en mi sótano era demasiada coincidencia. Nico me llamó más tarde y le comenté todo. Él fue tajante al decir que no era él, lo que me dejó aún con dudas y con más miedo. Nunca supe lo que pasó aquella noche. No volví a hablar de ello con nadie, ni siquiera le dije a Bob. Así que hasta hoy me pregunto, ¿qué ocurrió aquella fría noche de octubre? Me aterra pensar que este chico hubiera estado en mi casa, en mi jardín y en mi propio cuarto sin que yo me diera cuenta. Después de eso, le pedí a mis padres cambiar todas las cerraduras de la casa y colocar cámaras de seguridad alrededor. Afortunadamente, ellos estuvieron de acuerdo sin hacer muchas preguntas. Afortunadamente, nunca volvió a ocurrir algo como eso.
nombre es August. En mi primer año de universidad, tuve una enorme buena fortuna cuando una chica que acababa de conocer me invitó a una fiesta de Halloween en su casa. Esa noche no conocía a mucha gente, así que me animé a hablar con ella un par de veces y funcionó. Su nombre era Gina. Vivía en una casa compartida con otras 3 chicas, a una caminata corta desde mi residencia. No traía disfraz, así que después de estudiar, ensayé un plan, monté mi bici y pasé a comprar un disfraz de Bigfoot. Regresé, me cambié y, con el disfraz puesto, empecé a andar hacia la casa de Gina. No quería ir en bici porque temía que el pelaje falso se engancharía en la cadena, y también me preocupaba que alguien me lo robara. En el camino, vi a un montón de gente por la calle. Muchos iban disfrazados también. Mi visión periférica estaba bloqueada por la máscara, pero oí que algunas personas señalaban hacia mí y se reían entre ellas. A mí no me importó, de hecho me dio un pequeño gusto verlo así. Parecía que iba caminando por la ciudad, un Bigfoot humano, paseando sin prisa. Con la máscara puesta, nadie sabía quién era realmente, lo que me daba un filtro de confianza. A mitad de ruta, un tipo mayor que un estudiante promedio se acercó. Parecía necesitar algo y yo esperaba lo peor. Llevaba una chaqueta vieja de tono marrón y una mochila enorme que parecía a punto de rendirse. En un inicio pensé que me pediría dinero, pero se presentó como Jason. Le dije mi nombre solo por ser cortés, pero la conversación se fue por otros derroteros y no me gustó nada. Quería saber a dónde iba. Respondí de forma vaga que iba a una fiesta, pero él seguía presionándome para obtener detalles sobre mi noche, como dónde era la fiesta y si habría chicas allí. No le di más información, tratando de terminarla cuanto antes. Me cansé de la charla y traté de pasar junto a él, pero me agarró del hombro, rió y dijo que deberíamos ir juntos como amigos. Le pedí que me dejara en paz y me aparté rápidamente. No quería que un desconocido pegado a mí arruinara mi primera fiesta universitaria. Cuando llegué a la casa de Gina, ya estaba agotado de la humedad por mi propio aliento, así que me quité la máscara de inmediato. Una de las compañeras de cuarto de Gina abrió la puerta y me dejó entrar después de que mencioné que Gina me había invitado. La fiesta apenas estaba tomando forma. Había solo algunas personas más. Me sentí un poco fuera de lugar. No conocía a nadie más que a Gina, con quien había hablado apenas unos minutos. Afortunadamente, todos fueron muy agradables y, con el tiempo, me fui sintiendo más incluido. Conversé principalmente con Gina, lo cual fue agradable. En algún momento, ella preguntó si había invitado a alguien más. No quería confesar que no tenía muchos amigos, así que dije que sí había invitado a un amigo, pero que no podía venir. Luego cambié de tema. Con el correr de la noche llegaron más personas y la fiesta tomó ritmo. No era una gran fiesta por los estándares generales de la universidad, pero para mí se sentía inmensa. Me animé a tomar un poco para lidiar con lo abrumador que todo parecía y me uní a los demás. Todos estaban disfrazados, lo que hacía que todo se sintiera aún más surrealista. Viajé entre grupos, tratando de hacer nuevos amigos. Parecía ir bien, pero en una conversación noté algo sobre el hombro de alguien que me asustó. Había alguien caminando con un disfraz completo de Jason Voorhees. El nombre del vagabundo con el que hablé vino a mi mente al instante. Jason. Perdí el hilo de la conversación, pensando que no podría ser él, hasta que la persona con la que estaba hablando volvió a llamar mi atención. Me disculpé por el lapsus y seguimos. Un rato más tarde, volví a conversar con Gina. Ella mencionó que mi supuesto amigo en realidad acababa de llegar a la fiesta. Me miré confundido y le pedí que me aclarara. Ella dijo que, según la compañera de cuarto que abrió la puerta, dejaron entrar a alguien que mencionó mi nombre. Entré en pánico. Miré por toda la casa, pero no pude encontrar a nadie. Justo cuando empezaba a calmarme,
una chica gritó desde uno de los dormitorios. Todos dejaron sus conversaciones y la música se detuvo de golpe, y una multitud se agolpó en la puerta, que estaba cerrada con llave. Nadie podía salir ni entrar. Un hombre en su interior gritaba con furia, lo que nos llevó a pensar lo peor. De pronto, el tipo más grande de la fiesta pateó la puerta. Todos esperábamos que interviniera para detener al agresor, pero hubo una pausa cuando vimos la realidad. Había trozos de disfraz por todo el suelo, y una mujer se cubría con sábanas en la cama mientras un hombre desnudo estaba de espaldas a ella. Él enfrentaba a la persona disfrazada de Jason Voorhees, que los amenazaba con un cuchillo enorme. El siguiente momento fue un caos de cuerpos. Varios hombres entraron y derribaron al agresor, lo inutilizaron y desarmaron. La máscara fue arrancada, y vi de cerca la cara del chico con el que había hablado en la calle. Jason. Lo peor fue lo que gritó mientras lo contenían. Me dijiste que podía matarlo, August. Me dijiste que podía matarlo, August. Eso fue exactamente lo que gritó frente a mí antes de que llegara la policía. Mi mundo se vino abajo. Todas las personas con las que me hice amigo ahora me miraban como a un monstruo, por mi culpa. Jason se escondió en uno de los armarios de las chicas. Esa chica terminó acompañando a un chico a su dormitorio para dormir juntos, solo para que Jason los atacara más tarde. Si lo hubiera sorprendido cuando estaba solo, quién sabe qué podría haber pasado. Parece que me siguió hasta la casa, y luego se disfrazó para vivir su retorcida fantasía de asesinato. Terminó en la cárcel, pero, por desgracia, a pesar de las pruebas de que no tenía nada que ver con las acciones de Jason, nadie en la fiesta volvió a confiar en mí lo suficiente para aceptarme en su grupo después de esa noche. Con el tiempo, aprendí a vivir con esa noche como una pesada sombra sobre mi primer año. Y, aún así, sigo pensando en si todo podría haber sido distinto, si no me hubiera encontrado con esa extraña coincidencia, si no hubiera permitido que el miedo me empujara a aceptar aquel disfraz, si aquel Jason de la vida real no hubiera estado al acecho en cada calle. A veces me pregunto si, de haber sido más prudente, podría haber evitado todo lo que pasó. Pero también sé que la vida universitaria está llena de sorpresas, amistades que aparecen cuando menos lo esperas, y terrores que a veces llegan envueltos en telas de disfraces y risas que suenan a fiesta. Al final, la experiencia me marcó, pero también me dio una lección. No todo lo que brilla en Halloween es diversión inocente. A veces, bajo la máscara, esconde lo que menos quieres encontrar. Y me dejó con la certeza de que, para sobrevivir a la primera gran fiesta, hay que elegir bien a quién confiar, incluso cuando la noche parece prometer mundos mejores.